Esta es la presentación del video de códigos cíclicos para la asignatura de Teoría de la Información de la Universidad de Antioquia 2015 semestre 2, presentado por Andrés Felipe Meléndez y Cristian Trujillo. El primer tema a abordar va a ser la definición de códigos cíclicos. Los códigos cíclicos, también llamados códigos de redundancia cíclica o verificación de redundancia cíclica, con siglas CRC, es un método de control de integridad de datos de fácil implementación. Es el principal método de detección de errores utilizados en las telecomunicaciones. Su uso está muy extendido porque puede implementarse en cualquier tipo de hardware. Son muy utilizados en la práctica de detecciones de errores de larga secuencia de datos. Se basa en representar las cadenas de datos como polinomios. El emisor realiza ciertas operaciones matemáticas antes de enviar los datos. El receptor realiza a la llegada de la transmisión una división entre el polinomio convenido, también llamado polinomio generador, y si el resto de la división es cero, la transmisión ha sido enviada correctamente. Pero en el caso contrario, que la transmisión, que el resto de la división haya sido diferente de cero, significa que se ha producido algún tipo de error y se solicita la retransmisión al emisor. El tratamiento de este tipo de mensajes están aplicados mediante técnicas matemáticas, más directamente de manera polinomial, ya que estos mensajes son tratados como si fueran polinomios cuyos coeficientes son ceros y unos. Concepto de CRC. Consiste en tratar las secuencias binarias como polinomios binarios, denotando polinomios cuyos coeficientes se correspondan con la secuencia binaria. Estos códigos se basan en el uso de polinomio generador g de x de grado r y tomando como principio los n bits de datos binarios. Se pueden considerar como los coeficientes de un polinomio de orden n. En este proceso, la detección de errores, un polinomio predeterminado g de x o polinomio generador es conocido tanto por el remitente como por el destinatario. El remitente, para comenzar el mecanismo de detección de errores, ejecuta un algoritmo en los bits de la trama o los bits del mensaje, de forma que se genere un CRC, y luego se transmite estos dos elementos al destinatario. El receptor verifica si el polinomio recibido es divisible por g de x o polinomio generador, y si no lo es, habrá un error y se pedirá una retransmisión del mensaje. Ahora me voy a dedicar a resumir con esta imagen lo que se dijo anteriormente. Me tiene un emisor y a un receptor. Entonces, el emisor tiene ciertos bits que desea enviar y quiere asegurarse de que al llegarle al receptor se pueda comprobar de que llegó perfectamente y no hubo ningún error. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos esos datos. Entonces, convenimos con el emisor y el receptor de que utilicen un único g de x o un único polinomio generador. Ya los dos sabiendo el polinomio generador, entonces es trabajo del emisor de codificar o pues de agrupar bien los datos para enviárselo al receptor. Entonces, ¿qué hace el emisor? El emisor primero, al tener el g de x o el polinomio generador, mira de cuántos grados es el polinomio. Y dependiendo los grados del polinomio, debe ser la cantidad de ceros que se deben agrupar del lado derecho del mensaje. Después de esto, se hace la operación para transformar el CRC. ¿Qué es el CRC? Prácticamente es el residuo de esa división. Ese residuo de esa división, ¿qué se debe hacer? Se debe acoplar con el mensaje. Y al acoplar con el mensaje tendrías el mensaje y una forma de verificar el mensaje. Entonces, acá abajo tenemos en la imagencita que dice que
que es MR y T, entonces dice de la siguiente manera. T es todo el mensaje que se desea enviar. M es el mensaje original que se desea enviar. Y R son la cantidad de bits que nos va a servir como comprobación, o también llamado CRC. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros enviamos todo esto al receptor. ¿Qué hace el receptor? Tiene todo T. Y tiene, pues todo T sería todo el mensaje con todo y comprobación. Y tiene el polinomio generador. ¿El que hace? Coge T y lo divide por G. Coge el mensaje en bits binarios y los divide por el polinomio generador. ¿Y qué sucede? La respuesta debería darle o todo cero o con un residuo. Si le da todo cero, él está totalmente, puede estar totalmente convencido de que el mensaje enviado está completo. Pero si esa división le queda algún residuo, entonces con eso él puede verificar de que llegó con errores. Entonces el CRC simplemente es una parte, unos bits que se añaden al mensaje original y que nos sirve para comprobar con una división si llegó completo o no, pues llegó con errores o sin errores el mensaje. Y si llega con errores, entonces se tiene que pedir otra vez que se transmita otra vez el mensaje. Como siguiente tenemos el algoritmo de códigos de redundancia cíclica. Son los pasos que debe hacer, pues se debe hacer para tener completamente o para poder hacer el CRC, que es el añadido que se le debe colocar al mensaje original. Entonces, lo primero que es añadir R-bits. Entonces, se añaden cierta cantidad de ceros a la derecha del mensaje y estos ceros deben ser iguales a la cantidad de grados del polinomio generador. 2. Se divide el polinomio obtenido por el polinomio generador. La división se realiza en binario, una división binaria, con dos excepciones. La primera, que al dividir 1 con 1 da 0 y no tiene acarreo, y que 0 dividido menos 1 es igual a 1, y en este caso no tiene acarreo, porque ustedes saben que por sumas de binarios, cuando se suma 1 más 1 tiene acarreo, o cuando una resta de binarios 0 menos 1 tiene acarreo. Como en la división binaria utiliza la suma y la resta binaria, se aplica prácticamente como si fuera la división binaria, pero se debe tener en cuenta las reglas que acabamos de plantear. El otro paso es añadir el resto. ¿Cómo así? Como nos queda el mensaje original y se hizo una división anteriormente y nos quedó un resto, entonces se debe añadir el mensaje y el resto y acoplarlo para que nos quede un mensaje T. La nota de esto es que lo esencial para esta redundancia cíclica es que se obtenga o se tenga un polinomio generador esencial. ¿Cómo que es esencial? Que tenga los mínimos de errores. ¿Y cómo se asegura que uno tenga mínimos de errores? Que el polinomio generador empiece por 1 y también termine por 1 en los grados de ese polinomio. Entonces ahora seguimos con el objetivo CRC en el caso del emisor y en el caso del receptor. En el caso del emisor, el objetivo del procedimiento es añadir R bits al mensaje de K bits, de tal forma de que el polinomio resultante T de X corresponda a los bits que sean de K de X más R de X y este sea divisible por G. En pocas palabras es la responsabilidad o el objetivo del emisor es hacer un procedimiento para que al mensaje original se le pueda incrustar cierta cantidad de bits y esta sumatoria sea ideal para que al dividirse por G de X
nos dé cero o no nos dé residuo. ¿Cuál es el objetivo del procedimiento en el caso del receptor? Que al recibir el mensaje, que es T de X' del emisor, se debe dividir entre G de X. Y si el resto es cero, el mensaje ha llegado correctamente. ¿Por qué? Porque T de X' es igual a T de X. Y si el resto no es cero, entonces el mensaje ha llegado con error. Y hay que pedir una retransmisión. Porque T de X' es diferente a T de X. En pocas palabras, T de X' es el mensaje ya organizado que recibe el receptor. Este mensaje se debe dividir por el G de X o el polinomio generador ya decidido y debe comprobar si da o no da residuo. Y si no, lo último que él debe hacer es pedir retransmisión. Polinomio generador. Polinomio generador, o también llamado el G de X. La selección del polinomio generador es esencial si queremos detectar la mayoría de los errores que ocurren. Los polinomios generadores más potentes son los que tienen como primero y último los bits, bit 1. Los ejemplos, unos ejemplos de polinomios generadores son los que tenemos estos tres, que son polinomios generadores estándar a nivel internacional. Son los que se utiliza como estándar a nivel internacional. Entonces, como habíamos dicho, los más potentes son los que terminan en 1 y comienzan con 1. Bueno, los tres más conocidos son el CRC12, como se ve, que son de esa siguiente, como está estructurado, y el grado del polinomio es 12. El CRC16, como está ahí, con grado mayor de 16, y CRC, CSI, TT, que el grado mayor es el 16, como está organizado ahí. ¿Por qué se organiza de esa manera? Porque ya se ha hecho pruebas y ya se ha estructurado que de esa manera, primero, se puede garantizar que hay 100% de errores simples, 100% de evitar errores dobles, 100% de evitar errores cuando un número es impar, 100% de evitar cuando los errores vienen en ráfaga igual o de mayor de 16 bits. Tiene un 99% para evitar errores cuando vienen en ráfagas de 17 bits, y tiene un 90% para evitar errores de ráfaga cuando viene de 18 o más bits. Por último, tenemos la comprobación de redundancia cíclica. La comprobación de redundancia cíclica es como matemáticamente hay fórmulas para poder garantizar que esa redundancia cíclica se da. Entonces tenemos tres fórmulas, pero la principal es la que tenemos señalada aquí, que es T igual a M por 2 veces R a la R más R mayúscula, y las dos que tenemos acá abajo. ¿Qué significa esta ecuación o esta formulita? Significa que en este caso T, que es el mensaje que es ya terminado, debe ser igual a que M, que es el mensaje original, por 2 veces elevado a la R. Pero ¿qué es R? Los grados del polinomio que se va a utilizar. El polinomio generador tiene un grado y ese grado se debe colocar aquí, más R. ¿Qué es R? Ese residuo que se da entre la división del mensaje original por dividido por el polinomio generador, o en pocas palabras, R es el CRC o comparación de redundancia cíclica. Entonces aquí hay otras dos formulitas que también
prácticamente casi son los mismos, o aquí hay una forma de comprobarlo. Con esto concluyo la parte que me tocaba a mí. Ya lo que queda es la parte del compañero Cristian Trujillo. Muchísimas gracias.